y en ese momento ahí nos envenenaban, iba 98. ¿Verdad? Sí, nos pusieron una latica de veneno en los escalones, abrieron la compuertica y amarraron una. El cuñado mío vio cuando estaban haciendo pero él no se apercibió, solamente él vio lo que estaban haciendo, pero no percató que era eso. Entonces, como a los 20 minutos, ya ahí estaba todo el mundo, ya te sabes, vomitando el hígado y gente muriéndose, mi hermano, y el boceadero y corriendo. La gente de la desesperación soltaban la linterna, se caían. Ya usaban barco de bobina y alambrón. Esa bobina viene aforrada con una tola. Y cuando se caían, ¿De dónde era el barco era chino. Bendiga la paz de Dios con cada uno de ustedes. En esta hermosa hora en la que estamos aquí para entrevistar a un pastor, un hombre de Dios, el pastor Félix, un hombre que hemos conocido y ha sido de gran bendición, un hombre que porta a Dios. Nuestro hermano pastor tiene un testimonio impactante, tanto de su vida pasada como de su vida presente, ahora como hombre de Dios. Porque como hombre de Dios ha tenido muchas experiencias, es un hombre usado por Dios. Gloria al Señor. Entonces, antes de comenzar esta entrevista, vamos a pedir a la audiencia, a todos nuestros hermanos que puedan compartir este contenido. Compártalo, pero también le vamos a pedir que le dé like para que nos apoye. Pero también, mis amados, si es nuevo, todo aquel que es nuevo en esta plataforma, Evangelio Eterno TV, le vamos a pedir, por favor, que se suscriba. Estamos trayendo contenido interesante de edificación. Amén. Así que Dios le bendiga grandemente a todos nuestros hermanos. Un saludo especial a todos nuestros hermanos que nos apoyan de diferentes partes del mundo. Damos gloria y honra al Señor porque tenemos gran apoyo. Amén. Primero de Dios y luego de cada uno de nuestros hermanos que nos siguen en las redes. Así que vamos a darle la oportunidad al pastor Félix para que él se esté presentando. Es nuestra primera entrevista. Él está por primera vez en nuestra plataforma. Y vamos a darle la oportunidad para que él se presente y pues él tiene la palabra de Dios ahí, la Biblia, y también nuestro hermano va a estar leyendo una porción de la palabra. Amén. Dejamos al pastor. Aleluya. Dios le bendiga a mis santos hermanos. Alabado sea Dios para siempre. Le damos gracias a Dios por esta bella y hermosa oportunidad que hemos conseguido de estar aquí compartiendo esta bendición poderosa de parte del Señor. Y bendecimos grandemente a la audiencia que nos está mirando por esta plataforma. Amén. Que Dios le bendiga grandemente. Le pedimos al Señor que sea de gran bendición para todos. Amén. Para todos aquellos que escuchen esta plataforma. Amén. Mi nombre es Félix Manuel Carela Cueva. Estamos frente a la iglesia Renacer Nuevo Horizonte. Segunda de Corintios 5:17, de modo que según está escrito, nueva criatura es. Todas las cosas ya pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Cristo Jesús, Señor nuestro. Estamos allí con mi amada esposa, al frente de esta obra, por la misericordia del Señor. Amén. Que Dios bendiga a Pastor Elvin, el varón que está aquí con nosotros. Amén. Por esta oportunidad que nos ha dado para compartir esta bendición poderosamente. Amén, amén. Gloria a Dios. Queremos, pastor, que usted tiene la Biblia abierta. Yo sé que usted va a leer. Ya dándole la oportunidad para que usted pues nos testifique de su vida pasada, un antes y un después. Queremos que usted nos hable primeramente de su niñez, cómo fue su niñez. Pero si va a leer la palabra, pues. Amén. Si quiero leer una palabra para Antes así de estar apoyándonos en lo que es
eh, el testimonio. Sí, quiero compartir una palabra, ya que dice la palabra que cuando hablemos, que hablemos conforme a la palabra. Amén. Conforme a la palabra. Es el fundamento, amén. Y por ahí nos dirigimos en el Espíritu para la gloria y honra del Señor, amén. Quiero leer una palabra, la palabra del Señor en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 6 en adelante. La palabra de Dios será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Dicen así la palabra santa y sagrada del Señor. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por esta cosa viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de la tiniebla, sino más bien reprenderla. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aleluya. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Una vez más bendecimos al Señor. Amén. Gloria al Señor por esta palabra poderosa. Es el nombre de Cristo glorificado. Aleluya. Pues bien, como dice mi amado pastor aquí, vamos a hablar un poco de lo que es el testimonio del Señor. Aleluya. Cómo el Señor tuvo misericordia. Ya que en otro tiempo, como dice la palabra, éramos tinieblas. Alabado sea Dios para siempre. Dice la palabra que todo aquel que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca al principio, pero para esto vino Cristo, para deshacer todas las obras del diablo. Amén. Gloria al Señor. No podemos ignorar lo que éramos antes y lo que somos ahora en el Señor. Amén. Son dos cosas diferentes. Dice que no hay relación entre la luz y la tiniebla. No hay ninguna comunión. Amén. Gloria al Señor. Es el nombre de Cristo glorificado. Y si somos sacados de tiniebla a la luz, es para contrarrestar todas las cosas y todas las obras de la tiniebla, conforme a la palabra. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Pues bien, mi amado, yo fui un niño normal, sí. Fui un niño normal como los demás, que en mi inocencia, en mi adolescencia, tuve una madre muy ejemplar, tuve un padre también que en mi niñez vengo de una familia, o sea, pobre, el Cristo glorificado, espiritualmente hablando y secular también, de una familia humilde. Y a la edad de estudié, llegué hasta tercer grado de primaria, y una madre muy ejemplar, una madre muy esforzada en lo que es el hogar y la paternidad. Una madre muy excelente con sus hijos, esforzada, muy sufrida, lo que era el hogar, ya que mi papá era de estos hombres mujeriegos,
la guardia, la milicia. Mi mamá sufrió mucho en lo que es eh, la, en el hogar, pero al tiempo Dios tuvo misericordia también de mi madre, si ella murió en el Evangelio, ella fue la columna que Dios tomó para que ahora yo, por sus oraciones, sus clamores y una promesa, Dios me tuviera en cuenta. Amén. Gloria al Señor. Y a la edad de 9 años, ya yo estaba ya lo que era teniendo uso de razón, viendo las cosas ya de otra manera, con más madurez y más abierta, la mente más abierta. Pero ya de eso de la edad de 9 años, por ahí 10 años, estando yo con mi madre, en esos tiempos se polizonteaba mucho. Lo que más sonaba era el polizonteo. En esos tiempos no abundaba lo que era mucho de que la droga y cosas así. Y como de la edad de 9, 10 años, mi mamá siempre nos llevaba a la playa ahí, a los muchachos, a los hermanos. Comenzaron a bajar almendras ahí. Y en una ocasión, en aquellos tiempos, habían unos polizontes que eran famosos en eso. Ya ellos se iban y venían en barco, se iban en barco, venían en barco. Sí, y de ahí, uno que le dicen Torollín, Papingo, Mamú, Tomar Salvaje y esa gente, sí, eran gente, el Blue, gente que eran, en ese tiempo ya sonaban como los viajeros. Sí, entonces en una ocasión vi que un barco entrando, se tiran dos personajes, ya yo en esa edad de 9, 10 años, y veo ese episodio. Cuando veo este episodio, veo que salen por la playa lleno de cadenas y su bulto y su cosa. Y de ahí fue que ya me enfoco en esto. Eso le viene trabajando. Sí, ya me viene trabajando, me enfoco en esto y ahí vi, no, que estos polizón. Esto y de ahí comencé, entonces viviendo yo en un barrio que le dicen Los Mangos. Cuando de ahí, entonces el papá mío compró una casa por aquí, por el INVI, cuando eso era monte por ahí. Papá mío se traslada ahí, entonces ya ahí vengo ya creciendo y ahí lo que es el polizonteo, la gente de Quema, del barrio de Quema, de Flamboyán, venía gente de Palenque, de la capital, de muchos sitios. Y de ahí, uno bajando a los rieles, ahí yo veía a los tigres sentados en los rieles y ahí comencé a enfocarme en esto y escuchando. Y ahí fue, ya te sabe, el enemigo sembrando. Ya que dice la palabra que si tus ojos son tinieblas, todo tu cuerpo ya está en tinieblas. Amén. Comencé mirando esto y viendo esto y mirando esto y el enemigo edificando y haciendo su plataforma y su amarre en el corazón, ya te sabe. De ahí comencé entonces ya como eso de los 13 años, 13, 14 años, ya veía gente, ya quería abrir mi hoyito. Mi mamá me apoyó en eso, ahí me abrió la oreja. Ahí comencé, ya te sabes, cuando mi papá vio eso, ya te sabes. Y de ahí comenzó mi trayectoria en lo que es el polizonteo. Ahí comencé a juntarme con gente. Ya como eso de los 17 años, ahí he hecho el primer viaje a Venezuela. Okay. Sí, estaban un día bañándonos ahí en la Posita, en el río. Estaba el difunto Wellington, un cuñado mío llamado ¿cómo se llama este muchacho? Vladimir, uno llamado Vladimir, que era cuñado mío. Estaba uno que le llaman Madera, otro de aquí, de Villapenca. El sí que éramos 6. Cuando agarramos los 6, y Dios le bendiga,
Cuando éramos 6, estábamos bañando ahí en la playa y de repente hay un barquito ahí que lo estaban, un Bernulini de eso de Paraquilla, cuando nos montamos, lo estaban despegando y así despegándolo, comenzó a caer una agüita y nos pegamos de una vez. Y ahí nos metimos en lo que es, y el barco estaba bajito, nos subimos en el barco, nos metimos para bodega y así, ese fue mi primer viaje. 17 años tenía, sí. 17 Ahí años. llegamos a Venezuela, sí. Ya te sabes, Ok. eso fue una trayectoria, ya te sabes. De ahí cuando vengo, ya te sabes, ahí ¿Qué tiempo duraron allá? no, allá nos agarraron de una vez. Nosotros nos entregamos allá de una vez porque el lugar donde fuimos, de que yo vi ese lugar, ya te sabes, nos querían llevar de los camioneros que estaban ahí, caímos en un sitio como de carbón de piedra, una mina. Ahí llegamos y ahí habían gente, camioneros que nos querían llevar para Venezuela. Yo le dije que no, yo me voy a que llamen ese barco para mi país otra vez de nuevo. Nos devolvimos y duramos 10 pesitos. De ahí nos llevaron para allá, para Maracaibo, para la 10, una cárcel que le dicen la 10. Allá nos metieron un calabozo, ya te sabes, ahí habían criminales, ya te sabes, por vida, perpetua, ya te sabes. Ahí conocí una delincuencia terrible, varón. Venezuela es terrible. Ya tú sabes, el que controlaba ahí, en esa cárcel, ahí en ese, ya tú sabes, era un paralítico, Un paralítico. ya te sabes. Se metían kilos de droga y todo, controlaba la cárcel, ya tú sabes. Mató una familia completa del que lo puso en silla de ruedas. Le mató la familia completa. Estando en silla de ruedas. Porque hizo sí, el hecho. pues hizo el hecho, ya te sabes. Tremendo. Y por ahí comencé a meterme, a involucrarme en lo que es con lo que es la delincuencia. Y ahí mi mente ya fue mirando lo que era, Estamos hablando de los 17 sí, años. de los 17 años. De ese enfoque, ya te sabes. Ahí me enfoqué lo que fue en la delincuencia. Ya ahí mi papá, mi padre no pudieron ya lo que controlarme. Y me zafé de ello, ya te sabes. Me salí de lo que es, comencé a coger la calle ya a los 19 años. Ya tenía 3 puntos de droga, ya 19. pertenecía a una banda, ya te sabes. Y así a través del tiempo comenzó lo que la pandilla, ya no problemas con gente, ya te sabes, macheteando gente, puñaleando gente, atracando puntos de droga. Todo eso Y, fue aquí en Jaén. aquí en Jaén, sí. Entonces ahí comienza la trayectoria, el polizonteo. Entonces me desenfoqué del polizonteo y me meto en la delincuencia. Entonces, pues al tiempo vuelvo y me enfoco en lo que es el polizonteo, ya te sabes. Y ahí, a través de los tiempos, cuando atracamos una persona, un hombre que tenía una carnicería, de ahí vino el problema de calentarnos ya en el barrio de una manera tan profunda. Estaba el compañero mío de calle, el difunto Bebi, Otoniel, uno le dicen Ari Tomás, y yo. Entonces ya Dios tuvo tanta misericordia que de los 4 el difunto Bebi está muerto. Aparte de lo que teníamos de la capital, pero de aquí de Jaina, la manera no estaba Roberto Kelly, Guandule, esa gente allá de Capotillo, de la 42, ya te sabes. Toditos están en droga, otros están en alcohol, el que no está ya está muerto. Y Dios tuvo misericordia de mí. Y Gloria a Dios. gloria a Dios. No. Pero Dios es tan bueno, mis santos hermanos, que dice la palabra que el hombre espiritual no discierne las cosas espirituales, porque para él son locura y no la puede entender. Hay algo que el hombre secular no puede percibir, y es que el hombre juzga por cohecho, dice la palabra. El hombre juzga por cohecho, pero hay algo que Dios ve más allá. El plano del hombre no es el plano de Dios, y el plano de Dios no es el plano del hombre. La Biblia dice en el libro de Isaías 55:6, dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle por tanto que está cercano. Deje limpio su camino, el hombre inicuo su pensamiento, y vuelva hacia Jehová, la cual tendrá de él misericordia. El Dios nuestro, la cual amplio en perdonarnos. Entonces, lo que el hombre natural no entiende, que nosotros humanamente, hasta donde podemos ver, vemos una persona
o vemos un barrio en una magnitud de delincuencia o de corrupción y no entendemos que ahí sobreabunda la gracia. Sí. Y que hay gente por la palabra que de antes de que naciesen, antes de que se formasen, ya Dios lo marcó como profeta, como pastores, como evangelistas, como misioneros, desde antes de la fundación del mundo. Pero hay un enemigo, Sí. hay un enemigo espiritual contrario, como dice Juan 10:10, vino a hurtar, matar y destruir. Pero Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. Entonces hay una esperanza para todo aquel que cree en el Hijo. Todo aquel que escucha el llamado y entiende el llamado. Por cuanto dice la Biblia que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de lo que es la gloria del Señor. Pero Cristo vino a morir por el pecado del mundo, de la humanidad, para que por medio de Cristo nosotros salgamos de esta condenación en la cual el mundo anda, pero no sabe a dónde está su alma, ni sabe dónde está caminando, ni sabe en qué pie está parado. Cuando nos vamos a las Escrituras, alabado sea Dios para siempre, dice en el libro de los Proverbios, en el capítulo 20, versículo 12, que los oídos que oyen y los ojos que ven, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. No ames el sueño para que no te empobrezca, abre tus ojos y te saciará de pan. Proverbio 20:24 dice que de Dios son los pasos del hombre. ¿Cómo puede entender el hombre su camino? Entonces dice la palabra del Señor: si alguno escucha mi voz, no endurezca vuestro corazón. Entonces, la palabra de Dios dice en Corintios 4:4 que el Dios de este siglo, Satanás, entenebreció el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Entonces, hay alguien que se opone de que el hombre, la humanidad, no escuche el llamado de Dios. Como dice Isaías 53. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio y sobre quién se ha tendido el brazo poderoso de Dios? Entonces, en el mundo en la cual yo estaba, perdí mi familia, perdí mi hogar, seguí viajando, llegué, me fui en un barco, nos fuimos 28, ahí hubo un naufrago terrible, un acontecimiento muy profundo, algo demasiado profundo, y en ese momento ahí nos envenenaron, íbamos 28. Envenenado. Sí, nos pusieron una latica de veneno en los escalones, abrieron la compuertica y amarraron una. El cuñado mío vio cuando estaban haciendo pero él no se apercibió, solamente él vio lo que estaban haciendo, pero no percató que era eso. Entonces, como a los 20 minutos, ya estaba todo el mundo, ya te sabe, vomitando el hígado y gente muriéndose, mi hermano, y el boceadero y corriendo. La gente de la desesperación soltaban la linterna, se caían. Ya usan barco de bobina y alambrón. Esa bobina vienen aforrada con una tola. Una tola, y cuando se caían. ¿De dónde era el barco era chino. Chino. Era chino. Iba para Houston. Texas. Entonces, de ahí, cuando se caían de la desesperación, se bandeaban, se caían y se bandeaban con la hojelata. Ya te sabes. Había uno que le dicen Niño Gualey. Estaba Niño Gualey, Moreno Gualey, Moreno Acura, que lo mataron. Hace unos cuantos meses lo mataron, estaba Moreno Acura. Estaba Joari, uno de la Romana, amigo mío. Sí, ese fue que quedó un poquito, y cuando él iba subiendo, él miró para abajo y me vio. Yo estaba encogido, ya yo estaba vomitando la sangre, y estaba encogido, no podía moverme, estaba paralizado. Y él bajó. Yo nada más podía mirar, venía nada más el párpado de los ojos.
y vomitando la sangre, ya te sabes. Entonces ahí él bajó y nos subieron y nos metían en un cuartico, ya te sabes, y adentro del cuartico con todos los muertos, un cuartico pequeño, nos metieron una manguera con agua caliente. Con agua caliente. Sí, con agua caliente por abajo. Y ya te sabes, ahí los muertos en un lado. Entonces yo, Ari, cuando yo estaba en un lado, él siempre me daba en la cara, porque todo el que se dormía, Sí. se moría y él me daba por la cara, me decía, agacho, no te duermas, agacho, no te duermas. Y yo vomitando una flema verde, con sangre, ya te sabes. Y uno que le dice Caquito de Guachupita, ese murió, así recortado, se puso la gorra así, ya ratico, se murió Caquito, a la pila de los muertos, ya te sabes. Y se moría el otro, se murió fulano, a la pila de los muertos, ya te sabes. Sí. Y eso era algo terrible, varón. Pero algo tan profundo es que dentro de la bodega es oscuro, que no se ve la palma de la mano. Varón, cuando yo vi ya la desesperación de la gente y caían niños gualey, cuando lo estaban subiendo para arriba, yo y el patú, cuñado mío, lo estaban subiendo para arriba, él vomitó el hígado. Y yo siento eso caliente, como que pensé que era vómito. Y fue que vomitó el hígado. Y cuando se murió, lo soltamos, lo dejamos rodar. Y tratamos de salir nosotros para sobrevivir. Varón, y cuando estamos arriba ya yo vi, ahí yo perdí la esperanza. Ahí yo dije, bueno, ya hasta aquí llegó el gacho. Y lo que hice fue que cogí para un lado. Me voy a poner aquí en un lado, a donde me encuentren de una vez, ¿entiendes? Yo me resigné ya a morirme porque ya vi la muerte y me resigné y cogí por un lado una saqueta de carbón, ahí me arrecoté y ahí, varón, fue que yo, no sé, pero ahí yo veía, en lo oscuro yo veía mucha sombra negra que corrían rápido. Okay. En la oscuridad. Después de eso yo quedé con insomnio. Yo no puedo dormir con luz. Sí, yo no puedo dormir con luz. Yo tengo que apagar la luz. Después de esa tragedia. Sí, entonces ahí yo veía lo que era mucho demonio. Lo entendí ahora después que conocí lo espiritual, pero yo veía, se movían muchos demonios grandes, unas sombras grandes se movían, sí. En ese momento yo normal. Pero ahora. Sí, ahora entiendo que eso eran el espíritu de la muerte y los demonios. Entonces ahí, cuando no sé en qué momento yo sentí algo que sonaba clan, 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 y ahí fue que abrí los ojos, cuando estaban abriendo la bodega. Y ahí cuando ellos vieron todos esos muertos, varón, toda esa gente tirada, ahí comenzaron a sacar a la gente, y entonces, ahí fue donde nos metieron en el cuarto. Entonces ahí cuando nos traen ya te sabes. Y al tiempo. Pero entonces los muertos, ¿no? ¿Qué hicieron ellos con él? No, los muertos lo bajaron. El papá mío era jefe de grupo de la portuaria, de aduana. Y ya el barco habían llamado de allá que habían envenenado a los polizontes y que lo traían en el barco. Y ahí la familia mía sabían que yo iba en ese barco. Ya usted sabe, entonces ahí el papá mío ya estaba esperándome con la guagua de seguridad y los guachimanes. Él me estaba esperando ahí. Y de que me bajaron. Pero no sabía que usted estaba vivo. No, yo no sabía, nadie sabía. Entonces cuando él vio que me bajaron y me pusieron ahí en lo que estaban, él de una vez le dijo a los guachimanes, súbale la guagua de una vez. Y no, que hay que el papá mío, ya te sabe, se empantó, le dijo, usted lo van a interrogar cuando él esté bien. Cuando me montaron. Ya yo fue el primero que llegué a Valsequín. Sí. Y ahí cuando me llevaron, suero por todos lados, comenzaron a llegar los otros, y ya te sabes, y eso era vómito por todos lados, y la gente, entonces ahí, en el mismo momento, ahí en el ratico, en menos de 20 minutos ya habían 6 muertos. Wow, 6 muertos. Entonces había uno que se bandió, de Guachupita también, que andaba con Caquito. Ese tenía un bandeado. Ahí. Ese se bandió. Ese se murió en el hospital. Sí. Entonces de ahí sigue la trayectoria del policionteo. Wow. Ya te sabes, yo estoy con medicamentos y cosas. Como al mes llega un barco para Miami
y cojo todos mis medicamentos y me meto en un barco, ya te sabes. Pero eso no le trabajó a usted, esa mala experiencia de que ya no le trabajó en la mente, de que usted podía perder la vida en otra ocasión, o no lo No, traumó, no, ¿por usted, qué? Ay, Dios mío. usted sabe, varón, es lo que le digo, que el hombre, cuando está en el pecado, es esclavo. Todo su designio del pensamiento de su corazón es de continuo al mal. No puede ver el bien, es al mal. Entonces, Jesús dice que el hombre anda con la luz del día, pero no sabe con qué tropieza. Entonces, muchas cosas para el hombre sublimes, pero para Dios abominación. Entonces, Proverbios 14:12 dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es muerte. Entonces, cuando el hombre, Satanás le pone en su mente algo, lo ata, más cuando el hombre, sin conocimiento y sin temor de Dios, la tiniebla lo domina, no tiene control de sí mismo, hasta que no tiene un encuentro con la verdad. Entonces, yo tuve tanta misericordia de mí, que yo en el mundo me vi en situaciones, en Puerto Rico, viví en Puerto Rico 2 veces. La primera vez duré 3 meses, la segunda vez duré 5 años. 5 años. 5 años en Puerto Rico. Allá caí, soy estilista en corta precisión, y allá puse mi barbería y me hice famoso. Y ya a los 2 años, como a los 2 años, caigo en lo que es la adicción de la cocaína. Luego caigo el crack. Y ya te sabes, de ahí cogí lo que fue la calle. Ya ahí caí en lo que es. Ya el crack es lo más, ya te sabes, caí en la pipa. Sí, caí lo que es la pipa. Ahí comenzó. De allá me trajeron, ya te sabes. Duré 9 meses preso. Allá en la cárcel estatal. En la cárcel estatal de Guaynabo. Duré 9 meses. Ya te sabes, entonces de allá me deportan. Cuando vengo aquí, vengo ya lo que es adicto. Háblenos alguna experiencia que usted tuvo en la cárcel de Puerto Rico. No, la cárcel a donde yo estaba, en la cárcel estatal, es una cárcel, o sea, la cárcel federal, estatal, la cárcel estatal, es una cárcel que no es como una cárcel de máxima, o sea, ellos hay personas, pero no es como de esta cárcel que son, que hay gangas. Ellos pueden haber gangas, pero es una cárcel privatizada. Una cárcel privatizada. Esa cárcel es de 18 niveles. De la plataforma, o sea, del nivel de tierra, arriba son de 18 niveles, de 18 niveles, pero de profundidad para abajo, sótano, es casi como de 6 para abajo, ya te sabes. Entonces, eso ahí nadie ve, ahí nada más ven el sol, lo que salen, que lo sacan a trabajar, lo apuntan en lista, que lo sacan a trabajar en obra del gobierno y cosas. Yo allá, como yo era estilista, peluquero, allá me preguntaron, ellos me tengo en un cuartico, le hacen todos los análisis y examinan todo, el que enferma, próstata, vista, de todo, antes de meterlo al pabellón donde va. La pabellón 1, pabellón 2, pabellón 3, pabellón 4, pabellón, y así. Entonces, de ahí me tengo en un cuartico solo, le hacen todo el análisis de todo, y si tiene alguna enfermedad, ya tú sabes, le ponen su tratamiento y va para el lugar. Entonces ahí eso es bajo aire. Eso es bajo aire acondicionado en todos lados, patio, en todos lados es aire. Eso, sí. Entonces es cerrado, ahí uno no ve el sol. No ven el sol. Sí, yo cuando salí de ahí, que yo vi el sol, me caí de rodillas ahora. Sí, porque no podía ver. Entonces ahí, cuando me deportan de allá para acá, allá a mí me pusieron en un área me preguntaron qué yo sabía hacer. Entonces me pusieron en un cuartico y yo era que reportaba. Yo vivía en el pabellón 2. En el pabellón 2. De ahí me mudé para el pabellón 3. Sí. Porque tú no pides traslado. Si usted quiere, no se siente bien ahí,
usted va. Entonces ahí me pusieron en el área de barbería. Yo reportaba, me pagaban la gente que tenían visita, su familia. Ellos lo depositaban ahí afuera, yo tenía mi carnet, mi ID, una cosa. Entonces ahí ellos me lo depositaban en mi cuenta, la gente. Dinero o en mercancía, unos tenis, un pantalón, una cosa así. Ellos iban con o sea, una revista de tenis, de ropa. Entonces ellos iban, te llamaban, qué tenis tú quieres, esto, y tú marcabas cuánto cuesta, y conforme a lo que tú tenías en caja, entonces tú marcabas ese tenis, te lo compraban y te lo traían así, sucesivamente. Sí. Eso por eso ahí en esa cárcel está. Sí, eso es un hotel, un hotel, ya te sabes. 5 estrellas. 5 estrellas, ya te sabes. Entonces de ahí cuando me deportan, que me llega ya la deportación, entonces me mandaron para Aguadilla, para la cárcel de Aguadilla. Ya de ahí es que mandan, juntan el grupo que van a mandar. Para Aguadilla, sí, de los caquis, uno pasa para Mamey, que está en Aguadilla, una cárcel de Aguadilla. Ya de ahí a uno lo sacan aunque sea 20 minutos a coger sol y para aire otra vez, ya te sabes. Ahí duré un mes. Sí, entonces ahí me deportaron. Cuando vengo aquí sigo lo que es la trayectoria, horizonteo. Lo mismo. Ya te sabe lo mismo. Y ahí, pero ya ahí vengo ya lo que es con la sangre contaminada. Oh. Sí, ya vengo lo que es con un espíritu oculto, ya te sabe, de adicción, esclavo por un espíritu de crack. Wow. Ya te sabe. Entonces cuando vengo aquí, ahí comienzo lo que es el vicio de crack. Y llegué a un grado, varón, de adicción, que ya mi familia me desechó. Perdí mi hogar, mis hijos, la mamá de mis hijas. Perdí todo, ya te sabes. Comencé a ratonear, como dicen aquí, a recoger con un saquito, ya te sabes, por los montes, por la orilla de la calle y esto. Así fue que yo lo conocí. Sí, ¿te acuerdas? Sí, en la cartonera. En la cartonera, sí. Sí, y ya te sabes, andaba en una condición, ya te sabes, crítica, mi hermano. Andaba hediondo, duraba 2 semanas sin bañarme, durmiendo entre los montes, la orilla del río, donde me quedaba la noche, bajo el puente de aquí del 12, en el río allá abajo. Me quedaba por ahí, a veces pegadito así, varón del hambre. Varón, yo cogía mi saquito y cogía para acá por la 6 de noviembre. Cuando salía por la 6 de noviembre, yo venía caminando toda la 6 de noviembre, varón, y de lo que votaban la gente, tú sabes, gente que iban en los carros, bebían refresco, botaban un chin, a veces encontraba empanada, ya tú sabes, que iban desayunando, se lo tiraban, y me encontraba con eso, y así me desayunaba yo, ya tú sabes, en la calle, botellita de agua, y mire la condición en la cual me tenía el diablo. Entonces, por eso, mis santos hermanos, la Biblia, el hombre, la humanidad, no sabe el propósito de Dios por la cual Dios se manifiesta al mundo en su Hijo, a traerle una esperanza, una solución, una salvación. Entonces, a través del tiempo, yo caminando en el mundo de esa magnitud, yo nunca me pasó por la mente ese evangelio. Nunca me pasó por la mente convertirme a Cristo, ni nunca me pasó por la mente. Nunca yo pensé. Yo de mi boca sabía que había un Dios. Porque yo decía, cuando yo iba para los sitios, de bueno, Señor, Dios mío, cúbreme, guárdame, y esto. Pero de labio, como dice la palabra, un pueblo que de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, el hombre en su necesidad, la mayoría, claman a Dios. Pero el objetivo no es clamarlo. El objetivo es recibirlo. Porque su misericordia, dice la Biblia, que Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Dice que la tierra está llena de su misericordia. Dice Éxodo capítulo 20. Entonces ahí es donde quiero entrar a la profundidad de esta entrevista.
y la lectura que leí, Amén. que despierta dentro de lo muerto y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Porque en un tiempo éramos tinieblas, ahora somos luz. Entonces ya no hay comunión con la tiniebla, Sí. sino que los que son de la luz ya no andan en tinieblas, sino que andan en luz. Amén. Ya no podemos ni hablar de la cosa antigua, porque era vergonzoso. Ya es hasta vergonzoso hablar de la cosa que ellos hacen en secreto. Y yo hablaba con una persona conforme a esta lectura, la interpretación que Dios me dio con eso. Para usted hablar de alguien con otra persona, de alguien, ya eso se convierte, el enemigo toma terreno y ahí se mete un espíritu lo que es de crítica. Entonces, para una persona sentarse a hablar de alguien, de lo que ellos hacen en tinieblas, mejor por la palabra, háblalo a la luz. Por la palabra, que es lo que manifiesta todo, conforme a la palabra. Sí. Entonces, para eso Dios nos sacó de la tiniebla a su luz admirable, para que seamos luz en la tiniebla. Entonces, por la palabra, tenemos que manifestar todo lo oculto a la luz, porque ella es lo que lo manifiesta todo. Para de que el hombre, por endurecer su corazón, no reciba esa palabra, ya no está ignorando ni a usted ni a mí, sino a Dios. Porque él dijo, vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio a toda criatura. El que cree y es bautizado será salvo. El que no cree ya es condenado. Pero ¿cómo tenemos que andar? La Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu, estos son los que son llamados hijos de Dios. Cuando estaban en tiniebla, nosotros, dice la palabra que cuando éramos esclavos del pecado, todos nuestros miembros estaban sujetos al pecado. Entonces, una boca que maldecía, una boca que decía casi mala palabra, una boca que no tenía miedo para decir y hacer todo lo que Satanás quería hablar por nuestra boca. Ahora aquí no podemos amedrentarnos para hablar las cosas de Dios, ni tener miedo para sacar lo oculto a la luz. Porque ya nosotros conocemos, como tuvimos esclavos en la mano de Satanás y ya no conocíamos las cosas espirituales, pero por la misericordia de Dios ya conocimos cuál es la manifestación de la tiniebla. Entonces, cuando vemos el cambio en Cristo, ya no podemos andar con sentimientos con la obra de la tiniebla. Dice la palabra, más bien Reprenderla. reprender. ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué? Hay un mensaje muy profundo. Cuando Dios me trae al Evangelio, Él extiende su mano de misericordia. Era en un momento donde ya mi vida, la Biblia dice que lo que se ve está hecho y lo que no se ve. O sea que cuando lo espiritual se activa o se manifiesta en lo espiritual, entonces es que se manifiesta en lo físico. Pero hay un lazo de tiempo. Cuando nos vamos a la palabra del Señor, la Biblia dice, habla del dueño de una viña y dejó a alguien encargado en la viña. ¿A quién se le pasa todo? A Jesús. Dice que todo se le fue dado al Hijo cuando vence en la cruz el pecado. Todo se le fue entregado al Hijo. Ahora Él es el mediador entre Dios y los hombres. Ahora Él dice, todas las almas son mías. Como la del Padre es mía, así la del Hijo es mía. Pero la que pecare, esta morirá. Por cuanto ya Él murió por el pecado y Él es el que tiene autoridad de perdonar el pecado al hombre para que pueda ser salvo. Entonces,
hay algo, alabado sea Dios para siempre, que el Señor dice en su palabra, y es que hay un encargado de la viña, Jesús, pero el dueño de la viña sembró una higuera, pero él viene de tiempo en tiempo. Le digo, pero no tiene fruto. Córtala. Pero el encargado de la viña le dijo, vamos a darle un año más. Un año más, vamos a darle un chance. Sí. Yo la voy a abonar, la voy a acabar y la voy a abonar. A ver si el otro año da fruto. Si no, córtala para que no utilice la tierra. Entonces, ¿cuántas veces Dios no quiso cortarme de la tierra? Porque Dios no va con el pecado. ¿Cuántas cosas no hizo yo en el mundo que el pecado llegó a la presencia de Dios? Pero ¿por quién Dios no me cortó? Porque alguien intercedió. Jesucristo. Entonces, hay algo muy profundo. Y es que el apóstol Pablo dijo, retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. ¿Cómo descuidar una salvación tan grande? Entonces, en el tiempo de Noé no entendieron hasta que Dios le dijo, Noé, entra al arca. Y vino el diluvio y se lo llevó a todos. Ahora dice en la gracia que los entendidos entenderán. Por eso dije, Proverbios capítulo 20, versículo 2, que los oídos que oyen y los ojos que ven, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. No ames el sueño para que no te empobrezca. Abre tus ojos y te saciará de pan. Jesús dijo, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Vuestros padres comieron el pan, el maná que dio Moisés en el desierto, pero perecieron. Ahora yo soy el pan de vida que ha descendido del cielo. Entonces, Mateo 24, del versículo 3 en adelante, los discípulos le dicen, maestro, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrá mucho en mi nombre. Diciendo, yo soy el Cristo, a muchos engañarán. O sea que le está dando una palabra a los discípulos, que después de él no hay otro, ni vendrá. Que se aseguren, porque a los suyos vino, mas a los suyos no le hicieron. Para todos los que le recibieron, a esto le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. O sea que ellos tienen que aprovechar al verdadero. Entonces le dio señales de su venida y del fin del siglo. Entonces muchos estamos ignorando, estamos escuchando el mensaje, pero estamos viendo las señales y no estamos durmiendo. Y estamos ignorando la profecía de la palabra. En vez de acercarnos más a Dios y en vez de poner mala mirada en Dios, nos estamos desenfocando y poniendo la mirada en cosas vanas, en cosas temporáneas, y estamos desaprovechando el tiempo. Hebreos 9, 27 y 28 dice, porque está establecido para el hombre que muera una sola vez y después el juicio. Porque así Cristo murió para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, él dice que después de habernos libertado del pecado, nos ha dado por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, la iglesia está ignorando la santificación. En vez de apartarse de la contaminación del mundo, se está mezclando más con el mundo. Está ignorando los tiempos y las señales y el fin del siglo, que ya está a la puerta. Entonces, hay algo muy profundo. Es el nombre de Cristo glorificado. Y es que cuando Dios se me manifiesta, cuando Dios tuvo misericordia de mí, de mi alma,
ya yo estaba muerto en el mundo espiritual. Ya yo estaba en la antesala del infierno. Yo iba a robar en un sitio que tenía más de 5 años robando ahí, entrando por un mismo lugar. Y aconteció algo 3 noches consecutivas que Dios no permitió que yo llegara a ese lugar. Y a la tercera noche se me aparece Dios. Y cuando Dios se me aparece me da 3 revelaciones. Y las 3 revelaciones, entonces después que me convierto, es que el Señor me da el entendimiento, me guía el Espíritu Santo al texto bíblico, que es la interpretación de los 3 sueños. Yo soy la luz, el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por mí. Las 3 revelaciones, ese nombre glorificado, me muestra que yo había matado a alguien. Y cuando yo mato a esa persona, en el sueño no sé a quién era, pero había matado a alguien. Y los familiares me estaban buscando para matarme, pero también me estaban buscando muchos policías. Entonces yo corro por aquí, me salen los familiares, me corro por aquí, me salen la familia. Y me cansé de correr, que ya no aguantaba, ya no podía, no sabía por dónde correr ya, ni para dónde correr. Dije, bueno, yo me voy para mi casa, que sea lo que sea, pero ya no puedo más. Y cuando voy llegando a mi casa, del patio salen muchos policías con pistola en la mano, y de este lado vienen los familiares también, del muerto. Yo abrí mi brazo, me entregué, pero de repente vino una luz. ¡Fum! Yo me cubro de la luz. Cuando me cubro de la luz, que la luz expande, yo estoy mirando por debajo de los brazos. Cuando miro por debajo de los brazos, veo esa sandalia de oro y los pies traspasados, botando sangre. Y veo esa luz, ese vestido, ya te sabe que arrastraba. Y de ese vestido salía la luz. Cuando voy mirando más para arriba, veo el cinto de oro. Decía Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando veo esto, sigo mirando más para arriba, pero ya no le veo el roto. Entonces ahí veo que tiende su mano y su mano sangraba. Y me está llamando. Cuando me está llamando, yo lo que quiero es embalarme, pero su presencia no me deja. Su presencia me retiene y él me está llamando. Y yo lo que quiero es embalarme de su presencia, pero su presencia no me deja. Y me llama. Cuando me llamó la tercera vez, su presencia me jaló por encima de él. ¡Pum! Cuando yo desperté en el sueño, varón, en mi casa había un cuadro del corazón de Jesús así. Cuando yo miré eso, ese cuadro, varón, cuando abrí los ojos, lo primero que vi ese cuadro así. Yo estaba de frente al cuadro. Cuando vi eso, de sus ojos salían fuego. Y me arropé y duré más de 3 horas que no podía moverme del impacto. Entonces cuando pude moverme, cogí el cuadro, lo zumbé para afuera y volví a meter en la cama y me arropé, temblando. Porque fue algo como que algo sobrenatural. Entonces cuando me quedo dormido en el segundo sueño, entonces me veo parado en un camino, hierba de este lado, hierba de este lado, y un camino derechito, derecho de hecho. Y yo estoy ahí parado y oigo mucha gente clamando debajo de mis pies. Mucha gente que clamaba, mucha gente que clamaba. Entonces cuando veo esto, que miro a la derecha, allá veo a Satanás, que me está envolviendo, con mucha soga, como un andullo. Cuando me envuelve como un andullo que me levanta para arriba, se embaló por entre la hierba. Pero mi espíritu está fuera de mi cuerpo. Y yo voy detrás de él. Y cuando llegó como así, como frente al malecón, estaba el mar. Y del mar vino una ola grande. Se levantó una ola enorme.
Y dentro de la ola salió ese hombre fuerte y vino en el aire y me agarró de la mano de Satanás y Satanás se pumó. Entonces ahí mi espíritu entra a mi cuerpo. Y cuando mi espíritu entra a mi cuerpo, entonces ahí yo siento que alguien me lleva en el mismo camino. Ahí terminaba el camino donde yo estaba parado. Ahí terminaba, hasta el mar. Entonces de ahí mi espíritu entra al cuerpo, a mi cuerpo. Ahí veo que comienza el camino y alguien me lleva cargado en su hombro. Cuando miro así, era el rostro de Jesús. Y le pasé la mano por la piel y estaba frío, una piel suave. Y me recosté en su hombro. Entonces, cuando me llevó donde yo estaba parado, ahí estaba mi madre, vestida de blanco, con un solo moño hebreo. Jovencita, tenía como 16 años. Se sonreía conmigo y me daba la mano. Cuando yo le di la mano, que ella me levantó, ahí desperté en el sueño. Entonces vuelvo y estoy meditando en estos dos sueños. Y estoy echando un pleito, ya van dos. Entonces cuando me duermo meditando en estos sueños, ahí viene el tercero. Y estoy en un lugar oscuro tirado a boca abajo. Y veo un miro para arriba. Allá arriba veo un cuadrito, una luz. Pero ahí comienzan unos escalones al frente mío. Comencé a subir al oscuro. Todos los escalones subiendo para arriba, para arriba, para arriba. Cuando salgo, que llego al cuadro, que salgo para afuera, ahí veo un cementerio. Y cuando salgo de la tumba, voy caminando, siento mi cuerpo pesado y mi pie pesado. Cuando miro mi pie, yo estaba podrido como una gente putrefacta. Y ahí desperté, ya eran las 9 de la mañana. Y ahí comencé a meditar en estos sueños de Dios mío. El Señor me está llamando. Eso fue, Dios me está llamando. Ahí fue donde comenzó ya una voz negativa y una voz positiva. Una voz negativa y una voz positiva. Entonces cuando estoy ahí echando el pleito entre la negativa y la positiva, ahí entonces decido, me voy a convertir. Ese mismo día, cogí un pantaloncito todo sucio y un polochecito. Se lo llevé a la hermana mía, que era cristiana, que ella me había hablado hacían como 3 o 4 meses, que si yo decía ahí me puedo agarrar crea, que ella me ayudaba. Yo no le contesté. Entonces cuando fui con esto, le dije, yo lleno de barba, tú sabes, flaquito. Sí. Le llevé eso y le dije, mi hermana, lávame ese pantalón y ese poloche, y tú puedes. Me dijo, ¿qué? ¿Decidiste irte para...? Digo, no le contesté, le dije, no, mi hermana, yo me voy a convertir. Gloria. A ella, gloria a Dios. Fui y me acosté, cogí una gilet y me afeité. Y no salí, varón. Pasé el día entero bebiendo agua nada más. Dios me metió en ayuno de una vez. A las 7 de la noche fui a buscar el pantaloncito por el viejito, me bañé, me lo puse y cogí para la iglesia. Allá encontré el pastor, el copastor, el presidente de los caballeros, uno que se llama Aníbal. No cuánto me senté en la bancada ahí cuando se paró el presidente de los caballeros, Aníbal. Le pregunté, le dije, Aníbal, no le dije, varón, ¿qué es lo que hay que hacer para no convertirse? Yo vine a convertirme. Entonces el pastor allá oyó y se paró. Y el pastor cuando miró, wow, ese turpen va a convertirse. Se paran y ahí hice la confesión de fe. Me gocé en el culto, todo bien. Me fui para la casa, me acosté. El próximo culto, a las 7 estaba ahí tempranito. Y ahí fue donde vino la liberación. Yo sentí que salía algo de mi cuerpo. Por la planta de mi pie, que yo sentía, ninguno podía escuchar, pero yo oía como un bramido. Como cuando dos cables de alta potencia están como brameando. Yo sentía que eso salía por mi pie y rompía como el piso. Y yo quería como embalarme, pero había gente ahí, y tuve que caer de rodillas y me quedé de rodillas. Y ahí Dios hizo una liberación. Gloria. Entonces, de ahí en adelante, Dios me apartó. Dios me trancó. Ya mi mamá había muerto. Yo estaba solo en la casa materna. Y de ahí el Señor me apartó. Puso en mi corazón
que yo me apartó para él. Ahí comenzó Dios a tratar conmigo y ya como a los 15 días comienza Dios a revelarme y me mostró en un sueño que había mucha gente y había ese lago de fuego y había mucha gente, pero en el grupo de la gente había un hombre con una gorra así, como la usan los raperos, de lado con una franelita y tenía un bling bling, una cadena con bling bling, con una medalla, un medallón aquí en su hombro, como un tigre con un candado, Sí. ya te sabes, y con arito, y tenía en su mano un cuchillo como una O, vaciado. Entonces él tenía su guardaespaldas y él entre la multitud así y el lago de fuego allá, y él entre la multitud, varón, él elegía y se quedaba mirando a la gente así y le ponía el frente y decía, este fue, lo degollaba y los otros que estaban ahí lo cogían y lo tiraban en el lago de fuego. Y cuando él viene así, que yo estoy mirando todo eso, que él va y hace eso, vino y se paró frente a mí. Cuando me miró así, vino un personaje, se me acercó y me dijo, corre conmigo. Y nos embalamos, muchachos. Cuando nos embalamos, íbamos por un sitio rocoso, y llegamos hasta la cima de una loma. Entonces de ahí arriba, de la cima, yo veía todo así, y allá veía ese lago de fuego, varón. Y ahí ese personaje se sentó, nada más en la punta de la cima, solamente podíamos sentarnos yo y él. Y ahí él me dijo, ese lugar no es para ti. Entonces vino, me puyó en el dedo, me cortó como en el dedo, no sé cómo fue. Yo sentí que mi dedo me cortaron y yo hice así, jalé el dedo. Entonces el dedo de él también botaba sangre y pactó conmigo. Hizo un pacto conmigo, me dijo, ese lugar no es para ti. Y ahí desperté del sueño. Entonces ahí viene el Señor y me muestra esto. Entonces después, al lugar donde yo iba a robar, que él no permitió que yo fuera, que ahí trató conmigo las 3 noches corridas, la última noche, ahí trató conmigo. Entonces me lleva a ese lugar que yo iba entrando a robar. Y cuando voy entrando, que entro, me rodearon unos guachimanes. Me sobó una escopeta y me dio un cartuchazo en el pecho y yo caí. Y ahí yo vi como que una luz me arropó. Y cuando el Señor me muestra esto, me dijo, mira lo que te iba a acontecer. Por eso permití 3 noches esa presencia que tú no podías resistir. Era para que no vaya ahí, porque ya tú estabas muerto en el mundo. Solamente faltaba que se manifestara en lo público, en lo físico. ¿Me entiendes? Entonces, ahí comenzó Dios a mostrarme. Entonces, cuando me muestra esto del infierno, entonces me lleva a otro sueño y me dice, mira, la palabra de Dios habla, cuando Dios le habla al pueblo de Israel, en el libro de Éxodo, capítulo 20, y le dice, no haga dioses ajenos delante de mí, porque yo soy tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres hacia los hijos, hasta una tercera y una cuarta generación de su descendencia. Y le dice, porque yo te saqué de los confines de la tierra. ¿Qué es los confines de la tierra? Los confines de la tierra es donde están las almas cautivas, esclavas por el pecado, que en el mundo espiritual andan en la calle bebiendo, bailando, gozando y haciendo esto, pero esa alma, por cuanto son esclavas en el pecado y practican el pecado, esa alma están atada en lo espiritual en ese lugar, los confines de la tierra. Entonces de ahí el Señor me lleva ahí a ese lugar y yo veo que yo vengo saliendo lleno de cabello así, con unos pantaloncillos, no sé qué pantaloncillos eran esos, pero eran como pedazos de trapito negro, y yo estaba todo sucio, y yo venía arrastrando, tenía un grillete en mi pie, y una bola de hierro como de ese tamaño, wow. Y eso yo lo venía arrastrando así, venía otro conmigo, eran los 2 que venían para afuera, y yo vengo arrastrando eso, y veo esa puertica cuadrada, como de ese alto, y la cosa era de palo, de unos palos pintados de negro, y esa puertica, como de ese tamaño, y como de ese ancho. Y allá hay un hombre con mucho trapo viejo, y tenía un llavero, una llave vieja y antigua,
y allá hay uno con un libro negro. Y allá afuera, cuando yo llego verastando eso, veo un libro, una mano blanca, que nada más veo la mano blanca y un libro, color olivo, la orilla de oro. Ok. Entonces me borraban de este libro y me escribían en aquel libro. Wow. Entonces ahí vino el de la llave y me quitó el grillete Le quitaron su nombre del libro de la de muerte. la muerte y me apuntan en el libro de la vida. El libro de la vida. Entonces ahí me quitaron el grillete, pero cuando yo miré para atrás, sí, de donde yo venía, eso era oscuro. Y el Señor permitió que mi vista espiritualmente entrara allá adentro. Y yo veía billones y billones de hombres así engurruñados, con la bola de hierro, todito esclavo, billones. Profundo. Entonces cuando salí, había un río de agua cristalina. Había que tirarse desde allá arriba, había que tirarse alto. Entonces ese río era redondo, cristalino, y seguía derechito para abajo. Entonces cuando yo me tiré, llegué al fondo y cogí arena con la mano. Y cuando nadé que salí, en la orilla había una mujer rubia con bikini rojo, acostada en una toalla de playa. Y había un demonio al lado de ella. Y esa rubia tenía los ojos azules. Y cuando yo iba en la orilla, me llamó la mujer. Y cuando yo me asomé a la orilla, ella me dijo con esa voz suave: ¿cuánto tú quieres por lo que tú tienes adentro? Y volví y me lo dijo: ¿cuánto tú quieres por lo que tú tienes adentro? Y yo no le contesté, cogí el río y me fui. Y ahí desperté en el sueño. Entonces, el Señor me dijo, oí la voz de Dios que me dijo: dile a la humanidad, al mundo, a los drogadictas, a la prostituta, que solamente yo lo saco de ahí. Gloria. Sí. Yo solamente lo puedo sacar de ahí. Satanás nunca le ha abierto la cárcel a los presos. Jesús es la llave. Entonces, mi hermano, hay un mensaje de parte de Dios que está predicando la iglesia santa y el mundo. Jesucristo dijo: y no pasará esta generación sin que antes, o sea, no vendrá mi manifestación, mi venida, sin que antes yo sea aborrecido por esta generación. O sea que ya Dios sabe que esta generación lo va a aborrecer, como en el tiempo de Noé. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros, la iglesia? Que lo que tenemos, retenerlo. Porque el tiempo está cerca. Y yo le decía, el Señor trataba conmigo y me decía, yo veía una visión cuando, como a los 2 o 3 meses, yo veía una siembra de pino, unos pinos grandes, con el tronco gordo, no pino viejo. Y yo veía que algo lo cortaba de tronco, por fila. Y cuando limpió esa siembra, yo vi otro lado que venían subiendo pino nuevo. La Biblia dice que todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al infierno. Mas el que lleva fruto, buenos frutos, será limpiado para que lleve más fruto. Dios va a hacer una reforma. Una limpieza. Dios va a hacer una limpieza. Sí. Porque cuando usted visualiza lo que antes de nosotros comenzaban en el espíritu, hoy terminaron en la carne. Y viene una reforma de parte de Dios, pero viene una reforma rápido.
Y es pastores que van a andar conciencia de Dios en su corazón. Gente que van a obedecer la voz de Dios. Porque ya esta generación de ahora ha hecho sus oídos incircuncisos. La palabra de Dios no la aman. Les son vergonzosas la palabra de Dios. No la aman. Si me amare, guardare mi mandamiento. Y hoy hay un desenfreno demasiado. Cuando usted lo pasa por el colador de la palabra, mi hermano, no está ni untado de Dios. Sí. Tremendo. Están fuera del orden de Dios. La Biblia dice que el juicio de Dios va a comenzar por su casa primero. Y Dios nos llamó para que hagamos justicia de Dios en la tierra. ¿Cuál es la justicia de Dios? Es que nosotros prediquemos su palabra, pero que la vivamos. No como la justicia de los hombres, que establecen leyes, pero no la cumplen. Nosotros somos luz. Y tenemos que andar en justicia, mi hermano. Por eso Cristo, pues por su fruto, lo conoceréis. Lo conoceréis. Hay algo muy profundo, mi hermano. Y es que el hombre anda en la calle y no sabe que su alma está en un lugar esclava. Y solamente recibiendo a Cristo, reconociendo a Cristo como su Salvador, como su Señor, como que Él resucitó dentro de lo muerto, es como único el hombre puede alcanzar la misericordia de Dios. Porque gente está clamando a Dios, pero no quiere recibir al Hijo. Están ignorando el Evangelio. Están ignorando la palabra que la iglesia está proclamando al mundo. La voz de alerta, la voz de trompeta. Gloria a Dios. Amén. Así es. Damos gloria a Dios. De verdad que ha sido impactante. Tanto el testimonio como la palabra. Me ha gustado bastante esta entrevista. ¿Por qué razón? Porque se ha mezclado, o usted ha mezclado el testimonio con la palabra de Amén. Dios, que es lo que da vida. Amén. Lo que usted hablaba, estaba meditando en todas esas cosas. Wow. Yo sé que muchos ahí no están viendo en vivo también. Amén. Ahí hay muchas personas que están ahí. La gloria La para gloria de Dios. Dios. Ahora mismo hay 193 personas que están recibiendo la palabra en vivo. La gloria de Dios. Le mandamos un saludo especial, amén. Y esperando que hayan sido bendecidos a través de esta palabra. Y si quieren también que venga una segunda parte, una tercera, Amén. y así sucesivamente, queremos que lo dejen en la caja de los comentarios. Si han sido edificados, si han sido bendecidos, si han sido impactados. Amén. Y estamos para eso, ¿verdad, pastor? No, para eso Dios nos llamó, varón. ¿Cómo le digo? El Señor, la gloria sea para Dios. Yo tengo muchas profesiones en lo que es, pero mi profesión que yo aprendí desde 11 años lo que es la peluquería. Y aprendí en el mundo a electricista, sé albañilería, sé plomería y todo esto. Y cuando el Señor me llama, el Señor me quitó todo esto. Todo esto, Él me dijo cuando me llamó, al mes de yo convertirme, Dios se me reveló a través de un ángel y me dijo que Él me reservó. Y la palabra reservar es que me guardó. O sea, Él me tenía guardado. Entonces, Él me dijo, yo te reservé para este tiempo, para que me guíe los niños a la iglesia. Y me dijo, ve y dale esto a los hijos de los cristianos. Pero yo no entendía en el momento. Ahora fue después que entendí. Entonces Dios me mostró lo primero que me mostró fue los concilios. Teniendo yo 1 mes, 2 meses en el evangelio. Y luego me mostró su altar. Me mostró 7 mujeres vestidas de blanco en el púlpito. Azul cielo y vestida, ya te sabes, Amén. hasta los pies. Entonces
Yo estaba en el púlpito también vestido como estaban vestidas las 7 mujeres, con un traje blanco y la camisa dentro azul cielo y mis zapatos blancos. Y no entendí, la iglesia estaba pintada de blanco por dentro y estaban esas 7 mujeres en el altar, en un lugar santo. Entonces después al tiempo fue que entendí lo que habla en el libro de Apocalipsis de las 7 iglesias. Sí. ¿Entiendes? Las 7 iglesias. Entonces, Amén, amén. entendí, hermano, Gloria a que Dios. Dios es bueno. Amén. Y para eso es que estamos, porque yo tengo 14 años ya en el Evangelio, para la gloria de Dios. Tengo ya 8 años casado. Voy para ya 9 años casado. La gloria sea para Dios. Y como le digo, el Señor es que me nos sustenta. Mi esposa trabajaba en casa de familia atendiendo niños y a los 3 meses de casarnos Dios la sacó, nos unió en el ministerio de evangelización, nos ungieron como pastor misionero y ahí ya llegó el tiempo de pastorear. Vamos a tener ya 4 años pastoreando, por la gloria de Dios, y Dios nos llamó para servir. Amén. Yo, el tiempo mío es para dedicárselo Adiós. a Dios y a la sal. Usted me ve en la esquina predicándole a los drogadictas, Sí, sentado hablando con la gente y tengo un motor que el Señor me vendió con ese motorcito para yo moverme y a veces tiro mi pasajero y cuando estoy en la parada vienen los pasajeros y me dicen, no, usted también váyase con él, porque estoy con una alma hablando de la parada, porque yo gano más con una alma que se arrepienta que ganarme 300 pesos escuchando, amén. Porque tenemos que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, amén. Entonces no tenemos, yo de mi parte no siento, no tengo con qué pagarle a Dios, sino dedicarle mi tiempo, amén, al Señor. Amén. Así que Dios le bendiga grande y poderosamente. Amén. A todos nuestros seguidores y todos aquellos que están viendo en vivo en este momento, ¿verdad? Agradecemos a Dios por su apoyo. Le vamos a pedir por favor que comparta este video, esta transmisión. Compártalo para que, ya que usted escuchó estas poderosas palabras, también otros puedan escucharlo y puedan ser bendecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que Evangelio Eterno TV, suscríbase si no se ha suscrito, por favor, suscríbase. Ya usted ha visto, puede dar fe y testimonio de que este canal es de bendición. Así que, Gloria a Dios. hasta una próxima. Dios le bendiga. Amén. Amén.